Continuamos esta mañana en el espacio Meeting, que además en esta ocasión estamos aquí muy bien arropados bajo la pérgola Ushuaia Plus durante todas las presentaciones de este programa tan estupendo de estudios invitados que tenemos en esta edición de Levante Home Meeting. Y ahora, bueno, Sergio se ha hecho un cambio en el programa porque se cambió el horario de UFIB y Arquitectura, que han estado a primera hora, gracias a Sergio, que hizo posible para que ellos pudieran estar hoy con nosotros. Y ahora, bueno, pues es un placer recibir a Sergio Laurlund, GTO El apellido es difícil. de Strong Forms by Grupo Alumet. Vale. Cuéntanos, Sergio, ¿qué es Grupo Alumet? ¿Qué es Strong Forms? Bueno, Grupo Alume es una empresa alicantina, o sea, ya lleva, como bien dice en la pantalla, lleva 44 años, o sea, desde 1980, que está en Alicante produciendo perfilería de aluminio. Okay, es una empresa alicantina, es antigua y conocida aquí localmente. Y bueno, digamos que yo represento la parte que se llama Strongforms, ¿okay? Es una línea del grupo Alumed que se dedica a hacer encofrados de aluminio, ¿okay? O sea, lo que nos une dentro de la familia del grupo Alumed es el aluminio. Bueno, Alumed como empresa se hace, por ejemplo, este tipo de pérgolas donde estamos ahora, es una pérgola de Alumed. Estamos haciendo también mucha perfilería minimalista, con las ventanas y correderas casi más grandes de España. Hemos estado en varias ferias últimamente presentando unas grandes ventanas, correderas, pivotantes, pero que en esta versión o aquí en Alicante no las trajimos, ¿okay? No hemos traído solamente pérgolas y encofrados. Y un poquito para entrar, el tema de los encofrados, Strongforms lleva en el mercado español 16 años, pero no ha tenido mucha presencia porque prácticamente toda nuestra producción se va al extranjero. O sea, ahora viendo un poco el problema que tenemos en España, bueno, no España, al final el problema es mundial, ¿no? Que falta vivienda, que la vivienda es muy lenta, digamos, la normativa no ayuda, de repente, claro, nuestro producto, estamos viendo que ya tiene, digamos, el mercado está maduro para nuestro producto, ¿ok? Entonces, nosotros nos definimos como que hacemos construcción industrializada con encofrados de aluminio, no somos un prefabricado, ahí no, nos diferenciamos bastante, porque lo que queremos nosotros llevar es la industrialización a la obra. ¿Okay? Nosotros con simplemente hormigón armado y nuestro encofrado ya prácticamente podemos hacer toda la obra sin necesidad de tener transportes excesivos desde una fábrica que está a cientos de kilómetros de la obra. Esto también nos sirve mucho cuando hacemos proyectos en el extranjero. Realmente nosotros con un contenedor de 40 pies podemos llevar equipo suficiente para hacer casas, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, y con un equipo podemos hacer 1000 casas, ¿entiendes? Con lo cual, o sea, tú compras un equipo como herramienta, pero te sirve a ti para hacer infinidad de viviendas, ¿ok? Claro, eso hace que sea un sistema aparte súper eficiente. Claro. Eso es lo que, digamos, vendemos y es una realidad. Yo llevo trabajando con este sistema más de 15 años. He hecho ya miles de viviendas con el sistema y claro, es como no hacerlo con este sistema para mí es un paso atrás. Por ejemplo, nosotros nos diferenciamos mucho en que el encofrado nuestro lo puedes mover a mano completamente. O sea, la pieza más pesada, o sea, el elemento más pesado de nuestro sistema son 30 kilos. Y puedes calcular que todo el sistema aproximadamente son 20-23 kilos por metro cuadrado. Eso es muy manejable en una obra. Los encofradores que pasan por aquí levantan una de nuestras placas y dicen, esto es una delicia.
porque no tenemos que estar esperando a la grúa, al gruista, estás ahorrando el tiempo y los recursos, o sea, el dinero que estás gastando en grúa y gruista ya te lo ahorras. El tiempo que tú te ahorras montando el sistema y hormigonando, digamos, en materiales no vas a ahorrar, pero en mano de obra es tremendo lo que puedes ahorrar, ¿vale? Nosotros podemos llegar a unas producciones... Y es que realmente el principal problema, Sergio. Claro. O sea, esa es la base, ¿no? El problema sí. de base que tenemos aquí en España en este momento. Disculpa, te voy a apagar esto. Ahí está. Bueno, aquí un poquito estamos haciendo una comparativa de lo que es un sistema tradicional contra lo nuestro, que es lo que llamamos industrialización in situ. Ahí podemos llegar a producciones de una vivienda al día. Está claro que eso no vas a hacerlo con un proyecto de una sola vivienda, sino en proyectos repetitivos, que es donde gana el sistema. Yo tengo obras donde no ha entrado la grúa, totalmente manual. Tiene muchísimos usos, o sea que la vida de un equipo de estos es muy largo y es muy preciso. O sea, tú en el momento que haces muros y techos simultáneamente, monolíticamente, bueno, como se llama la presentación, hormigón monolítico, tú estás haciendo pequeños búnkeres de hormigón que están totalmente atados tridimensionalmente. O sea, estamos haciendo cajas de hormigón, pero que estructuralmente son súper eficientes y, claro, y rápido. O sea, no es lo mismo tener una casa hecha en materiales ligeros que en hormigón. O sea, todo el mundo entiende lo que es el hormigón. Por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando con gente que quiere utilizar el sistema en Puerto Rico, porque tú sabes que hace no mucho tiempo pasaron 2 huracanes por Puerto Rico y dejaron el país totalmente arrasado. Entonces quieren utilizar el sistema para realmente los núcleos de todas las viviendas hacerla en hormigón, ¿vale? Sobre ella puedes aislar también, por un poquito el proceso, ya lo tenemos dicho, los 23 kilos vertidos monolíticos por nivel. Y bueno, esa productividad que estaba diciendo puede llegar a hacerlo. Yo he llegado a hacerlo en obras donde me permitían trabajar 18 horas diarias. Teníamos dos turnos de trabajo. Entonces iban trabajando de tal forma de que los que estaban hormigonando a las 4 de la tarde se iban y a partir de ese momento los instaladores y los armadores iban preparando el tajo del día siguiente. Entonces era como una fabriquita dentro de la obra, ¿no? O sea, todo muy bien organizado tiene que estar, está claro, si no tienes organización no sirve, pero así funciona. Bueno, aquí creo que viene una de las preguntas que tiene la gente normalmente es cuánto tiempo luego de hormigonar nosotros desencoframos, ¿vale? Bueno, nosotros hormigonamos a las 4 o 6 de la tarde y ya al día siguiente a las 6 de la mañana ya estamos desencofrando. O sea, puede estar pasando 12 horas entre hormigonado y desencofrado. Eso es permisible, bueno, realmente hoy día se hace lo que sea encofrados verticales. O sea, en nuestro caso, los muros como encofrado vertical tiene que poder mantenerse a sí mismo. Okay, no trabaja flexión, no trabaja, digamos, de forma que ¿cómo te puedo decir? Que se pueda quebrar, ¿vale? Y todo lo que sea horizontal lo dejamos con puntales y sopandas. El tiempo que requiera la dirección facultativa. O sea, si te piden 28 días, 28 días. Pero los muros sí puedes quitarlos al día siguiente. ¿Eso en qué nos ayuda? Que tenemos esas placas que estamos utilizando para encofrar los muros, ya los tenemos disponibles para trabajar en el nivel siguiente o en la vivienda de al lado. O sea, podemos ir saltando de una vivienda a otra y hormigonando hasta que lleguemos al tope, por decir así. Claro, que se va haciendo todo el trabajo en paralelo, Claro. realmente. Aprovechando los tiempos, ¿no? Que hay que ir respetando entre uno y otro. Exacto. Esas estructuras, a ver, podemos decir que el coste de una estructura nuestra, gracias a los tiempos,
puede ser hasta un 25% más barata que una estructura normal. Y eso teniendo en cuenta que nuestra estructura ya contiene los muros. O sea, tú realmente para hacer una comparativa real tienes que tener todo lo que es la tabiquería, la albañilería, los enfoscados, las rosas. Nosotros eso no lo tenemos. O sea, nos ahorramos de un plumazo varias de las actividades. O sea, las instalaciones las podemos poner dentro del muro. Con lo cual ya ese trabajo de hacer rosas, de poner las instalaciones eléctricas, por ejemplo, yo entiendo que las eléctricas sí las podemos hacer en toda la vivienda, y todo lo que sea instalaciones de agua, hacerlos en unos trasdosados. Realmente el agua es relativamente poco, porque es en la cocina, en el baño, una galería, pero la electricidad realmente la tienes en toda la vivienda embutida en el hormigón. ¿Okay? Puedes hacer previsiones para poner enchufes, más de los que necesitas, porque claro, aquí un poco la pregunta que se hace el promotor o el arquitecto es si viene el cliente y nos cambia el enchufe de sitio. Bueno, eso puede ocurrir y hay que tratar de evitarlo. Puede decirlo, porque romper hormigón no es lo más sensato. ¿Okay? Pero bueno, con planificación y estando involucrados desde el principio, podemos hacer todo esto. Claro, también funcionaría, o sea, muy bien, por ejemplo, para promociones, ¿no? Donde todo está ya previsto y se mantiene así, Claro, porque no claro. es un cliente privado que de repente pueda cambiar de opinión en cuanto a Claro, que de distribuciones eso o... tenemos varios, ¿no? O sea, Claro. eso ocurre muy a menudo, pero bueno, es algo que tenemos que tratar de evitar. Otro tema es, claro, estas obras, el aspecto, por decir, del medio ambiente, ecológico, estas obras no tienen prácticamente escombro, porque lo que estamos haciendo es estamos poniendo un recipiente y sabemos exactamente cuántos metros cúbicos de hormigón van a entrar. Y no vas a gastar más de lo que dice el plano, prácticamente. Entonces, claro, te evitas todo lo que es el escombro del ladrillo. Lo mismo que si estás trabajando con pladur, también tiene restos. Eh, Prácticamente eso ya te lo ahorras al 100%. ¿Vale? Las obras son muy limpias. Luego, cuando ya has desencofrado y estás trabajando sobre las superficies, ves que son o sea, tienen mucha perfección. Tú no necesitas poner un enfoscado de 2 centímetros sobre un ladrillo porque no lo necesita. O sea, solamente con 3 milímetros que tú tengas puede ser desde un yeso hasta corcho proyectado o ya realmente lo dejas terminado. Eso te facilita mucho el tema de las terminaciones. Otro tema son las aperturas de puertas y ventanas. Ese mismo equipo que tú estás repitiendo, 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 al final esa ventana siempre va a ser exactamente igual todas las veces. Lo mismo, bueno, las puertas o ventanas. Entonces tienes la posibilidad de pedir estos elementos previamente y tenerlos preparados en un contenedor para montarlos porque ya sabes que no se va a ir de medida. Hoy día, tú en una obra cualquiera, tú llamas al ventanero, como dicen, para que te mida todos los huecos y te haga la ventana a medida de ese hueco. O sea, hay, digamos, en el diagrama de la planificación de obra, hay varios ítems que tú vas quitándote de encima, con lo cual el ahorro en tiempo es brutal. ¿Qué tipos de viviendas podemos hacer? Está claro que la vivienda repetitiva es donde más ganamos, porque es pensar de usar el mismo recipiente y utilizarlo muchas veces va a ser más eficiente. Pero si tú eres una constructora que ya has adquirido los equipos, tú realmente ¿cómo se llama? Esa herramienta que tienes tiene muchísimos usos. O sea, tú puedes usar ese equipo para 30 viviendas iguales, pero te quedan todavía 900 usos. O sea, que ya lo tienes disponible para hacer lo que quieras. Si tú tienes esa herramienta y tienes otro proyecto diferente, puedes reutilizar más del 90%. Con lo cual, o sea, tiene una herramienta para toda la vida. Bueno, en altura no tenemos limitación.
De hecho, lo que nos limita a nosotros sería lo que diga el ingeniero que está calculando el edificio. Nosotros simplemente encoframos lo que él nos dibuje. O sea, con esto se hacen edificios de 80, 90 plantas y se está haciendo en zonas sísmicas, en Latinoamérica mucho, y bueno, en China. Bueno, realmente es un sistema que ya lleva en el mercado 50 años. Nosotros somos los únicos que lo hacen en España y creo que en Europa, no quiero asegurarlo, pero somos prácticamente los únicos en España. Y bueno, estamos aquí en Alicante, vendemos y alquilamos también. O sea, tenemos ahora un servicio de alquiler, con lo cual podemos ofrecerlo ya para proyectos más pequeños. ¿Entiendes? Eh, Estaba viendo el mito. Es sí, verdad sí, que no es solo para casas iguales, que diseñan moldes para cualquier geometría que requiera el arquitecto, porque es verdad que se suele asociar claro, este tipo de construcción con que tienen que ser como todo muy similar y no se puede salir de una estructura, ¿no? Y eso es exactamente. completamente, no tiene nada que ver con la realidad, porque es totalmente versátil, ¿no? Sí, porque al final nosotros somos locales, o sea, nosotros tenemos fábrica, tenemos taller, si surge algún tema práctico que se necesita una placa especial, la fabricamos en 2 días y la tienes en obra. Con lo cual la cercanía también, o sea, para todo lo que es el público, los constructores y promotores locales en Alicante, somos una gran ventaja y tenemos esa gran ventaja también. Sergio, ¿y vuestro principal cliente, por ejemplo, quién es? O sea, ¿quién recurre a vosotros buscando esta solución hoy A en ver, día? es bastante variado. Esto mucho viene del promotor que quiere hacer obras por ejemplo, en este momento tenemos obras masivas en África que son para proyectos sociales de 10.000, 20.000 viviendas, o sea, burradas realmente. Y aquí en España lo que más tenemos son proyectos de 100, 200 viviendas donde se ve el atractivo. Por ejemplo, en Valencia hay un proyecto de 300 apartamentos, o no apartamentos, serían como casitas de 80 metros cuadrados de un solo nivel, que realmente hay que comprar un equipo pueden hacer prácticamente todo el proyecto, con lo cual eso, digamos, le da una gran ventaja al promotor. Luego es muy interesante para constructoras que quieran trabajar el hormigón. Eh, digamos que esta gente compra un equipo y tiene equipo para años, prácticamente, porque la durabilidad es tan alta y la versatilidad es tan alta, siempre que sea dentro de la modularidad. O sea, siempre trabajamos con módulos de 10 centímetros, todo proyecto lo transformamos a módulos de 10 centímetros y con eso realmente nos podemos amoldar casi todas las situaciones. ¿Alguna pregunta para Sergio? Continúa. Sí, sí. Bueno, En cuanto a sostenibilidad. después está el tema del aluminio. O sea, el aluminio como tal es un material que proviene de unas tierras, unas piedras que se llaman bauxita. La primera transformación de la bauxita a aluminio requiere mucha energía. Y eso es verdad, o sea, tanto como el cemento son elementos que requieren mucha energía. Pero el aluminio, una vez en la forma que ya está, puede reutilizarse infinitamente. Esa reutilización utiliza solamente un 5% de la energía que se utilizó para transformarla la primera vez. Con lo cual, cuando tú terminas un proyecto o ya, digamos, las placas ya han llegado a su final de vida, tú realmente puedes vender el aluminio o derretirlo o sea, a un valor muy alto en el mercado. Hoy día, no sé, el aluminio puede estar a los 5 euros el kilo, con lo cual tú en 10.000 kilos que tengas o 15.000 kilos que tú tengas de equipo, puedes tener digamos, un valor bastante alto de recuperación de tu dinero. Eh, bueno, el sistema cuando trabaja en el día a día es como tenemos ahí, empezamos a las 6 de la mañana con un replanteo, el armado, el montaje del encofrado, después está un vertido que normalmente está en la tarde, desencoframos los muros, ¿no? Y ya comenzamos el siguiente ciclo, al día siguiente, ¿vale? O sea, lo que es el desencofrado sería 10, 12 horas después. Con lo cual, a diario tú puedes estar produciendo. Y claro, en los sitios donde yo lo he hecho, trabajábamos 6 días a la semana y 18 horas al día. ¿Vale?
Bueno, la pregunta siempre para las constructoras, ¿no? ¿Dónde está el ahorro real? Porque los equipos no son baratos. Está claro que el aluminio es un material que cuesta, puede ser más caro que el acero, pero está en digamos, en los usos que tiene y en la rapidez. Donde más ganamos en las reducciones de plazos, o sea, cualquier plazo que tú estés dando hoy para una obra gris, nosotros la podemos acortar un 50%. A ver, qué es lo que no pagas de grúa, qué es lo que no pagas de sueldos, qué es lo que no pagas de alquileres de maquinaria, de medios auxiliares. Al final no es un ahorro, digamos, que tú puedas medir estructura de un tipo contra nuestra estructura, sino tienes que tener todo en cuenta y todo lo que estás ahorrando, ¿no? Bueno, aquí estamos un poco repitiendo cosas que ya hemos dicho, el proceso del día a día, ¿no? De replanteo, armado, montaje y de desarmado o encofrado. ¿Cuánta gente necesitas tú para trabajar estos equipos? O sea, para poder tener esa producción de una vivienda al día con un equipo, estamos hablando, o mi experiencia, está claro que cada uno lo va un poquito a trabajar a su forma. Pues yo tenía 15 personas trabajando, ¿no? Teníamos encofradores y, ¿cómo se llama? Y lo que eran montadores de encofrado. Teníamos electricistas, fontaneros y, bueno, generalmente ingeniería que está llevando la supervisión. Y con eso podíamos llegar a hacer esa producción tan alta que estoy diciendo. Un equipo podría llegar a hacer 250 viviendas al año, trabajando 5 o 6 días a la semana, sin interrupción. Yo creo que hoy día hay digamos, pocas tecnologías que pueden llegar a esto. Bueno, esto sería lo último. Un poquito decirle a los que están aquí también que pueden pasar a vernos aquí a nuestro stand. Se puede enseñar el sistema en tamaño real y ya podemos hablar más detalles sobre lo que pudiera ser. Nosotros nos adaptamos a muchas situaciones, o sea, estamos trabajando también con gente que lo alquila para hacerse una o dos viviendas, hasta personas que lo compran para hacer proyectos multifamiliares o hasta obra civil. ¿Okay? Muchas gracias, Sergio. Gracias por tomar este tiempo para explicarnos el trabajo de Alumet y de Strongforms. Como ha comentado Sergio, vecinos del espacio Meeting, Alumet, y además nos han dejado esta pérgola maravillosa. Así que, bueno, para ampliar la información pueden hablar con Sergio en su espacio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Teresa. Gracias. Adiós.